En representación del Ministerio Público, del despacho de la Fiscalía de la Nación y en nombre propio, es un gusto y una satisfacción compartir con ustedes estos momentos de intercambio de información Recording in progress. en relación a todos los esfuerzos que las entidades del Estado, en el marco de nuestras competencias, estamos realizando para abordar la problemática de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Le agradecemos, doctora, y con su venia vamos a proceder a iniciar nuestra conferencia del día de hoy. Voy a presentar también a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Señora doctora María Isabel Sokolish Alba, fiscal suprema de la Fiscalía de Control Interno. Señora doctora Natalie Garuca Ruiz, directora general de la Academia de la Magistratura. Señores magistrados y auxiliares de justicia del Poder Judicial y Ministerio Público que nos acompañan el día de hoy. Les damos la bienvenida a la conferencia El rol de las instituciones del sistema de justicia en la protección de la mujer frente a la violencia. Rol del Ministerio Público, que estará a cargo de la doctora María Isabel Sokolish Alba, fiscal suprema de la Fiscalía de Control Interno. A continuación, le cedemos la palabra a la doctora Natalie Garuca Ruiz, directora general de la Academia de la Magistratura, quien nos dará sus palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora María Sokolish. Realmente muy agradecidos con su participación en representación del señor presidente, el doctor Carlos Arias Lazarte. Me da mucha alegría que usted nos esté acompañando el día de hoy. Este ciclo de conferencias muy importantes que estamos desarrollando en la Academia de la Magistratura en torno a la violencia contra la mujer y que esta no ha estado disminuyendo en nuestro entorno social, sino por el contrario estamos viendo pues un incremento. Y por tanto justamente es muy importante para nosotros como Academia de la Magistratura hacer un alto y hacer unas capacitaciones, un ciclo de conferencias para nuestros jueces, nuestros fiscales y nuestros operadores de justicia. Nosotros sabemos y somos conocedores de vuestro amplio expertise en la materia, doctora Sokolish. Hemos compartido mesas de trabajo, hemos estado trabajando juntas en algún momento y me agrada con beneplácito el que usted en estos momentos nos pueda brindar sus conocimientos, sus experiencias en estos temas tan importantes que nos está tocando tratar el día de hoy. Como Academia de la Magistratura, no solamente le damos las gracias, sino agradecemos a la Fiscal de la Nación porque haya permitido que usted nos esté acompañando el día de hoy. Es muy importante como nosotros estar en este tipo de capacitaciones. Y no va a ser la primera vez que le invitemos, doctora, vamos a invitarla siempre y compartimos con usted experiencias académicas muy importantes. Sin más preámbulo, damos por inaugurado esta conferencia, el rol de las instituciones del sistema de justicia en la protección de la mujer frente a la violencia, el rol del Ministerio Público. Nuevamente agradecidos con su presencia y sé que cada uno de los que estamos aquí presentes vamos a nutrirnos muchísimo más con los comentarios y su ponencia que hoy día nos va a hacer en esta conferencia. La dejamos para que usted pueda brindarnos la conferencia que nos ha tocado en la fecha. Muchísimas gracias por su participación. Sí, doctora, Gracias. Bueno, gracias por la bienvenida y vamos a poder maximizar este espacio de tiempo para efecto de superar estos defectos técnicos que sin querer nos han robado ciertos minutos, pero no las ganas de poder retroalimentar todos estos esfuerzos institucionales e intersectoriales que las diferentes entidades del Estado, como señalaba, venimos realizando para efectos de abordar seria y responsable la problemática de la violencia contra la mujer. Para estos efectos hemos preparado unas diapositivas. Le pediría al ingeniero José Mejía que por favor me acompañe para que el auditorio pueda seguir detenidamente la información que ponemos a su disposición. Cuando hablamos propiamente de los esfuerzos estatales para prevenir, pero sobre todo para atender los casos de violencia contra las mujeres, necesariamente tenemos que remitirnos
propiamente a las exigencias de la Ley 30364. Y la Ley 30364, que como sabemos entró en vigencia en nuestro país a finales del año 2015, viene a ser la concretización, luego de 19 años largos, de la suscripción y ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como Belém do Pará, por ser esta la ciudad del Brasil en la cual justamente se aprobó este instrumento internacional de derechos humanos y específico en materia de violencia contra las mujeres. En efecto, han transcurrido recién 19 años para que el Estado peruano, luego de haber ratificado la Convención Interamericana a la cual me he referido, para que recién promulgue la Ley 30364, de cuyos artículos, muchos de ellos vienen a ser una repetición, cual suerte de espejo de muchas de las normas recogidas en esta convención. Pues bien, estos 19 años y obviamente que la entrada en vigencia de la Ley 30364 exigen una mirada distinta en cuanto al abordaje de la problemática, a diferencia de la entonces vigente Ley 26260, es decir, la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. ¿Cuáles son estos cambios normativos a propósito de la Ley 30364? Creo que lo conocemos todas y todos los aquí presentes. La ley se cimenta en dos postulados. Por un lado, lo que tiene que ver con el abordaje propiamente de la violencia a través de investigaciones policiales, fiscales, diligentes, y obviamente, y esto tiene que ver con un acopio responsable de los elementos de convicción y de las pruebas que podrían evidenciar la comisión de uno o más de los delitos a los que alude la ley antes mencionada, y esto va a significar luego postular ante las autoridades jurisdiccionales los casos correspondientes en búsqueda de una sanción efectiva para los agresores propiamente de estos execrables hechos de violencia contra las mujeres, muchos de los cuales terminan en feminicidio, y obviamente el feminicidio es la manifestación más extrema de violencia, implica el quitarle la vida a una mujer por su condición de tal, como vamos a ver a continuación, pero también la otra mirada de la Ley 30364 tiene que ver con el aseguramiento a las víctimas de violencia, es decir, brindarles medidas de protección, no una, sino todas aquellas que en conjunto puedan garantizarles el derecho a la vida, el derecho a la integridad, pero sobre todo el derecho a vivir conjuntamente con quienes dependan de ellas y su núcleo familiar sin violencia. Cuando hablamos propiamente de los alcances de la Convención Interamericana Belém do Pará, o propiamente de la Ley 30364, veremos que un denominador transversal tiene que ver con visibilizar lo que se reconoce como violencia de género, es decir, aquellas manifestaciones de agresión que se dirigen contra una mujer por su condición de tal. Para estos efectos, el reglamento de la Ley 30364 y la misma Ley 30364, que dicho sea de paso, a finales del año pasado fue materia de una sistematización. Ahora tenemos el texto único ordenado de la Ley 30364 para efectos de que los operadores puedan tener en un solo documento todas estas modificaciones que ha sufrido la ley en aras de lograr su efectividad, es decir, eficiencia y eficacia. Parten de la premisa de enfatizar lo que debemos entender como violencia de género. Y la diapositiva que tenemos a la vista no hace más que relevar que la violencia de género tiene que ver con esas asimetrías, con esos tratos diferenciados entre hombres y mujeres, que dan lugar a que, sobre todo, las mujeres se desenvuelvan en una situación de discriminación en relación a sus pares varones. Y evidentemente, en la práctica, no exista un goce real y efectivo de todos los derechos fundamentales que su calidad de personas humanas así se los reconoce. Si hablamos propiamente de violencia contra la mujer y ese trato diferenciado,
Deberíamos recordar, por ejemplo, que en nuestro país fue necesario que se expida la ley 30.709, un 30 de noviembre del año 2017, para señalarse de manera clara y contundente que está prohibida toda discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente: ¿era necesario que se expida una ley como la mencionada para que realmente hombres y mujeres que tienen las mismas capacidades, las mismas competencias, que trabajan en un mismo espacio físico por el mismo tiempo, al momento de recibir una contraprestación económica, exista una diferenciación remunerativa entre unos y otros? Obviamente que la respuesta debiera ser formalmente no, porque la Constitución Política de nuestro país reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación. A todo esto habría que resaltar que la Constitución de 1993 en ese extremo sigue los parámetros establecidos por la Constitución de 1979, que, como sabemos, por primera vez eleva a rango constitucional los derechos fundamentales de las personas. Y derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, y la igualdad en la ley, obviamente, y la no discriminación, forman parte de esta enunciación de derechos fundamentales que no son números clausus, sino que se irán reconociendo tantos derechos fundamentales como así lo exijan los cambios en los cuales todos los seres humanos, todas las personas humanas, vengamos demandando para realmente ser el centro de esa especial atención que la Constitución misma reconoce en su artículo 1. Ahora bien, esas diferencias de tratamiento también la podríamos nosotros traer a colación cuando también en el año 2017 se modificó el artículo 481 del Código Civil. ¿En qué sentido? Para efectos de visibilizar el trabajo doméstico no remunerado. Entonces la pregunta que nuevamente surge: ¿fue necesario que se expida una modificación al artículo 481 del Código Civil que como muchos de ustedes saben, no hace más que determinar los parámetros para fijar el quantum de la pensión alimenticia, propiamente en relación a las necesidades económicas del alimentista y las posibilidades de poder atender esas demandas por parte del obligado digamos, a prestar la pensión alimenticia? ¿Fue necesario que se tenga que visibilizar el trabajo doméstico? La respuesta es sí, porque la práctica judicial, como bien señalaba la doctora Ingarruca, nos ha demostrado en muchos procesos de alimentos en los cuales hemos tenido la oportunidad de participar como fiscal, acompañando el trabajo de los juzgados especializados de familia, nos han llevado, decía, a verificar que muchas veces los emplazados desconocían las labores que muchas mujeres realizan en sus hogares, es decir, esas labores que tienen que ver con el cuidado del hijo, y a propósito de ello, tener que prepararle los alimentos, lavarle sus prendas, hacer limpieza en los espacios que los niños venían ocupando, trasladarlos a sus digamos, a sus centros educativos, si estaban mal de salud, conducirlos a un centro asistencial o a una terapia especializada. Para muchos varones eran actividades propias y exclusivas de la calidad de mujeres de estas demandantes. Es decir, desconociéndose que la obligación de atender a los hijos es de ambos padres. Tanto el padre como la madre tienen igual obligación de atender las necesidades y obviamente ocuparse de las necesidades de estos hijos, de tal suerte que el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes, bajo la figura que ya debe desterrarse como patria potestad y debiera cambiarse por responsabilidad parental, así lo establece. La obligación es de ambos padres. Pues, como decía, fue necesario que se modifique el artículo 481 del Código Civil para que en procesos de alimentos se sopese esas actividades que en un porcentaje elevado efectúan muchas mujeres y que a veces les impide de manera total o parcial efectuar trabajos o realizar labores que puedan recibir una contraprestación económica, y también
con esa contraprestación económica, contribuir al sostenimiento de sus hijos. Entonces, el espíritu de la ley es equiparar ese trabajo doméstico, darle una cuantificación económica para en base a ello realmente fijar una pensión alimenticia que resulte equitativa, reconociendo este precepto constitucional al cual alude el artículo 6 de la norma fundamental, que delega en ambos padres el atender, entre otras, las necesidades alimentarias de los hijos. Y cómo no recordar, por ejemplo, que fue recién pasada digamos, la primera mitad del siglo XX, vale decir, en 1956, durante el gobierno del expresidente Manuel Odría, que por primera vez se reconoce el voto a las mujeres, pero no a todas las mujeres, sino exclusivamente a aquellas que eran mayores de edad y que tenían estudios propiamente escolares, es decir, eran alfabetas. Las mujeres mayores de edad y analfabetas no podían ejercer el derecho al voto. Entonces, estas diferencias de goces de oportunidades entre hombres y mujeres, y esto lo vemos no solamente en las relaciones familiares, sino también a propósito de los ejemplos de orden legislativo a los cuales me he referido, también vemos que se extiende en la relación de las mujeres en sociedad. Ahora bien, en los últimos tiempos, cómo no recordar hechos que han sido difundidos por los diversos medios de comunicación. Ingeniero, por favor, la próxima diapositiva. Y aquí nosotros simplemente podemos reconocer aquellos hechos que han salido a los medios de comunicación, lo cual no necesariamente representan el 100% de los casos en los cuales muchas mujeres no solamente han perdido la vida de manera diversa, han sido acuchilladas, han sido agredidas físicamente con diversos instrumentos contundentes o punzocortantes, han sido descuartizadas y han sido incineradas y introducidas, como podemos ver, en cilindros, o simplemente se les ha enterrado en el mismo espacio físico de la vivienda que venían ocupando. Y cómo no recordar el caso de esta joven mujer, Eivy Ágreda, que lastimosamente perdió la vida luego de una cruenta agonía como consecuencia de la insanía de un varón que consideraba que la falta de atención, la falta de respuesta a sus insinuaciones le autorizaban a querer poseer a esta joven y evidentemente arrojar contra ella sustancias inflamantes que dieron como consecuencia quemaduras de tercer grado que luego lastimosamente le ocasionaron la muerte. La historia penosa de esta joven dio lugar a que en el año 2018 se expidiera el decreto legislativo 1368 que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para atender los casos de violencia contra las mujeres. Y a partir de ello se sienta la gran responsabilidad de entidades del Estado, específicamente aquellas que tenemos que ver con el abordaje de la problemática de violencia, a fomentar una sinergia para efectos de sumar esfuerzos y garantizar, si no es factible, a las mismas víctimas, porque así como en el caso de Eivy Ágreda, todas los medios fotográficos que podemos en este caso visualizar dan cuenta de mujeres que han perdido la vida, a sus deudos, garantizarles realmente la impartición de justicia. Entonces, el Sistema Nacional Especializado de Justicia, creado por el Decreto Legislativo 1368, definitivamente viene a ser el primer esfuerzo palpable para efectos de atender de manera diligente y responsable esta problemática. ¿Cuáles son las cifras de la violencia? Específicamente, si hablamos de la más extrema violencia, ¿cuál es el feminicidio? Aquí tenemos un reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y podemos advertir, aunque le pediría al ingeniero si es que se puede subir un poquito la lámina para que se pueda visualizar las cifras. En el año 2019
se han registrado 257 supuestos de feminicidio. En el año 2020 la suma ascendió a 200 ilícitos propiamente de este tipo, y finalmente en lo que va hasta el 30 de septiembre de este año, fecha de corte del reporte que tenemos a la vista, los supuestos de feminicidio han alcanzado la suma de 133 casos. Al respecto debemos decir que a lo mejor alguno de ustedes puede encontrar alguna diferencia con información similar que haya podido compartir el Ministerio de la Mujer o en todo caso la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, como representante del Ministerio Público debemos señalar que esas diferencias que pueden existir en cuanto a la data tiene que ver con el hecho de que la información que estamos compartiendo con ustedes en este momento es el resultado de casos en los cuales definitivamente se puede determinar casos de feminicidio. No todos los casos en los cuales una mujer pierde la vida puede ser reputado propiamente como feminicidio. Entonces, para poder determinar si estamos frente a este supuesto, evidentemente tienen que cumplirse los elementos del tipo al cual alude el artículo 108b del Código Penal. Avanzamos, por favor. Si nosotros queremos unir la información precitada con el nivel de incidencia a lo largo y ancho del país, podemos identificar aquellos distritos fiscales en los cuales la incidencia propiamente de la violencia está en el nivel más alto. Y básicamente esto lo encontramos en los distritos fiscales de Lima Norte, Lima Este, Arequipa, Lima, Piura, Lima Sur y Callao. Y así podemos ir decreciendo a niveles de incidencia mediana y baja. Sin embargo, no por el hecho de que un distrito fiscal la incidencia sea baja, significa de que no debe ser igualmente fortalecida la actuación de las fiscalías, especializadas o no, para atender casos de violencia. Porque tranquilamente un hecho de violencia o, digamos, la incidencia de violencia en un distrito que puede estar en este momento en un nivel bajo, podría convertirse en pocas horas, en poco tiempo, en nivel de incidencia mediana o alta. Sabemos que los factores que dan lugar a los hechos de violencia son múltiples. Ahora bien, ¿cómo es que el Ministerio Público ha venido abordando la problemática de violencia contra las mujeres? Para esto debemos señalar que a propósito de la promulgación del Decreto Legislativo 1368, que como decía, creó el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Atención de Casos de Violencia, pues a propósito de este decreto legislativo surgen las primeras 10 fiscalías especializadas para atender esta problemática, pero era evidente que esta estructura o modelo organizacional tradicional en el cual solamente podíamos encontrar la figura de un fiscal provincial con 2 fiscales adjuntos provinciales y un equipo reducido de personal administrativo era más que insuficiente para atender la problemática de violencia en los primeros 5 distritos fiscales en los cuales se implementaron estas primeras 10 fiscalías especializadas para la atención de estos casos, entre ellos Lima, Lima Este, Callao y Lima Norte. Me estoy olvidando uno de ellos, Lima Sur, perdón. Ahí están los 5 distritos fiscales en los cuales se crearon las 10 primeras fiscalías llamadas a atender la problemática. Pero como decía, esto era insuficiente. Sin embargo, gracias propiamente a la aparición del Sistema Nacional Especializado de Justicia y obviamente la transferencia presupuestal que se consideró, aunque debemos decir que las fiscalías especializadas en violencia, que en este momento en 21 distritos fiscales vienen atendiendo esta problemática, no necesariamente responden a la transferencia presupuestal a propósito del llamado, que son las siglas del sistema al cual de manera reiterada me he venido refiriendo. Muchas de las fiscalías corporativas que ustedes pueden ver en este momento responden a una política institucional
a este compromiso serio por parte del despacho de Fiscalía de la Nación de garantizar a las víctimas y a los familiares de estas víctimas un trabajo especializado, proactivo, diligente por parte de los fiscales. Muchas de estas fiscalías corporativas han sido convertidas, es decir, provienen de un origen netamente de competencia penal pura. En otros casos son fiscalías de familia que se han convertido y que han asumido el reto de atender los hechos de violencia derivados de la ley 30364. Entonces, en lo que va del año, en 21 distritos fiscales tenemos fiscalías corporativas especializadas, y si hablamos propiamente de cantidad de fiscalías, podemos decir, tenemos 98 fiscalías corporativas y en total 243 despachos fiscales. ¿Por qué esa diferencia? Esto obedece a un estudio técnico que tiene que ver con la incidencia de la violencia en cada uno de los distritos, y a propósito de ello, crear fiscalías corporativas con un modelo organizacional, en algunos casos de 5 despachos, en otros de 4 despachos, 3 despachos o 2 despachos. Entonces, esta distribución y esta organización en cuanto al fortalecimiento de cada una de las fiscalías corporativas ha sido propiamente resultado de un estudio técnico que tiene que ver con maximizar los recursos, sobre todo humanos, con los que cuenta la institución. En la actualidad son 704 las y los fiscales que atienden estas incidencias. La próxima, por favor. Hablábamos de los recursos presupuestales, y esta próxima diapositiva básicamente da cuenta de lo que estábamos diciendo. Propiamente, como resultado de la transferencia presupuestal, y eso lo podemos encontrar o visualizar en la parte inferior de la diapositiva, se han creado solamente 108 despachos fiscales. En cambio, por esfuerzo institucional, en base a una política pública, a un compromiso directo de parte de la más alta autoridad del Ministerio Público, cual es la señora Fiscal de la Nación, es que se han creado y convertido 122 despachos para atender los casos de violencia, que sumados a los 108 dan cuenta de los esfuerzos totales en relación a las fiscalías corporativas. Avanzamos, por favor. Ahora bien, nosotros sabemos que el Código Procesal Penal y la propia Ley 30364 establece cuáles son las competencias de los fiscales especializados o no en la atención de estos ilícitos. Y para estos efectos debemos señalar que en junio de este año se terminó de implementar en todo el país el Código Procesal Penal, finalmente en los distritos fiscales de Lima y Lima Sur. Entonces, los lineamientos procesales para investigar y obviamente postular todos los requerimientos a los órganos jurisdiccionales tienen como base, como fuente, el Código Procesal Penal, de la mano también de la Ley 30364. Sin embargo, Fiscalía de la Nación, como se puede advertir en la lámina que tenemos en pantalla, ha establecido, ha expedido determinada normativa orientada justamente a maximizar el trabajo de los despachos fiscales. Entonces, en primer lugar, tenemos la necesidad de haberse establecido lineamientos generales para que la respuesta del sistema fiscal sea homogénea. En segundo lugar, tenemos una resolución de Fiscalía de la Nación de fines de enero del año 2019, que estableció como política institucional propiamente el abordaje responsable de los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta política institucional ha sido potenciada a través del Plan Estratégico Institucional, que tiene un periodo de abordaje hasta el año 2025, y en cuyo numeral 1.2, dentro de uno de los lineamientos de política, de manera clara y expresa, se determina el compromiso de impulsar la lucha contra la violencia y desigualdad de género. Ahora bien, dentro de estas políticas institucionales, avanzamos por favor la próxima.
La próxima, por favor, ingeniero Mejía. La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas para atender los casos de violencia, que dicho sea de paso, justamente en el marco de esta política institucional de crear mecanismos internos y obviamente organizacionales para definir esas pautas de trabajo y obviamente también detectar esas falencias, esos cuellos de botella, no solamente que tienen que ver con la falta o escasez de recursos logísticos o recursos humanos, sino también con aquellos entrampamientos que pudieran existir al momento de interpretar y aplicar la ley, es que Fiscalía de la Nación vio conveniente la creación de una coordinación superior de estas fiscalías especializadas. Bueno, esta coordinación nacional, a cargo de una fiscal superior, que es la doctora Kelly Calderón, ha establecido sendos lineamientos, algunos de los cuales vamos a compartir con ustedes. En primer lugar, tenemos un oficio múltiple del año 2020 que, como se puede advertir, establece pautas de actuación fiscal en la atención de los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bueno, en segundo lugar, se establece la necesidad de aprobar el acta por la cual la notificación de las disposiciones fiscales y otros se efectúe aprovechando la virtualidad, los medios tecnológicos. Esta es una muestra clara y concreta de cómo la tecnología se pone a disposición y al servicio de las personas. Esa es la parte positiva de la pandemia. Creo, sin temor a equivocarme, que la pandemia nos ha enrostrado con muchas falencias a nivel sanitario, pero nos ha obligado a tener que convivir y aprovechar y maximizar la tecnología. Y evidentemente el trabajo fiscal no es ajeno y no está exento de este aprovechamiento. Y tenemos que recientemente, el 18 de septiembre de este año, se ha emitido la disposición 80, por la cual se establecen de manera clara y contundente cuáles son los derechos de las víctimas de violencia. A continuación, vamos a compartir con ustedes algunos extractos de estos lineamientos a los cuales nos hemos referido. Aquí vemos propiamente algunos de los puntos vinculados con las pautas de actuación fiscal en la atención de los casos de violencia. Como se puede ver, se exige al sistema fiscal que en todo el procedimiento de atención de las víctimas de violencia, no solamente a las mujeres, sino también los integrantes del grupo familiar, la actuación fiscal esté expresada en la observancia y cumplimiento riguroso de los principios que tenemos a la vista. Y estos son principios que son la fuente de actuación de todos los operadores jurídicos y de los cuales se vale la ley 3364 desde su inicio. Cómo no señalar el principio de igualdad y no discriminación, que evidentemente es el primer foco de atención para que esa disparidad y no igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea superado, como nos hemos referido al inicio de esta disertación. El principio del interés superior del niño. Sabemos que este principio debe ser una guía rectora, no solamente al momento de impartir justicia especializada a través de los juzgados especializados de familia, sino también en política pública. Y al respecto, tendríamos que enfatizar que la observación general número 14, expedida por el Comité de los Derechos del Niño en el año 2013, desentraña ese triple concepto que tiene este principio, para que no sea invocado y utilizado como una frase sin sentido, una frase vaga a partir de la cual en algún momento, y no solamente en nuestra experiencia, sino también ha sido una falencia transversal. Por eso es que el Comité de los Derechos del Niño, con ese afán hermenéutico para que todos los estados interpreten y apliquen este principio acorde a su magnitud, establece que el triple concepto significa que el interés superior del niño es un derecho sustantivo, el interés superior del niño es un principio de interpretación fundamental, pero el interés superior del niño también es una norma de procedimiento. A nivel nacional, fue recién en junio del año 2016 que se expide la ley 30.466, que lo que hace es internalizar los alcances de la observación general número 14 a la cual me he referido. El principio de la debida diligencia reforzada. ¿Cómo no enfatizar que la Convención en su artículo, entre otros, exige a los estados
una actuación diligente en la tramitación de las investigaciones para efectos de garantizar a las víctimas dentro de un plazo razonable la respuesta y la justicia propiamente que así exigen. Y eso tiene que ver también con el otorgamiento de las medidas de protección y la sanción efectiva para las y los agresores. Una medida de protección que realmente no cumple su finalidad y solamente tiene características formales, evidentemente da cuenta de una posible responsabilidad internacional del Estado peruano justamente por no haber garantizado a las víctimas la satisfacción de derechos fundamentales y por ende derechos humanos, como el derecho a la integridad o el derecho a la vida. ¿Cuántos casos nosotros hemos conocido de mujeres que, a pesar de contar con medidas de protección expresadas en sendas resoluciones judiciales, han perdido la vida? Eso ha significado que esas medidas de protección realmente existían en el documento, pero en la práctica a esas víctimas realmente no les sirvieron de nada. Finalmente perdieron la vida, se destruyó propiamente el único referente familiar que muchos niños tenían, y estos últimos han quedado en situación de orfandad, porque incluso muchos de los feminicidas, padres de estos niños, niñas y adolescentes, a las pocas horas, a los pocos días, se autoeliminaron, es decir, se suicidaron, con lo cual se destruyó todo ese referente familiar que estos niños supuestamente tenían. El principio de sencillez y oralidad significa que la necesidad de resolver una problemática como es la de violencia tiene que superar cualquier tipo de traba, incluso procesal, dado el problema humano que caracteriza la problemática a la cual nos estamos refiriendo, y el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Estos principios han sido ampliamente desarrollados por el Tribunal Constitucional en más de una sentencia. Los operadores jurídicos involucrados en la problemática de violencia necesariamente, a través de todos los principios y aprovechando el último aquí mencionado, razonabilidad y proporcional, tienen que ser muy, muy cautos en la evaluación integral de los hechos. Y eso tiene que ver también con el primer enfoque que tenemos a continuación, el enfoque de género, porque eso significará que tengan que evaluar minuciosamente el contexto a partir del cual una mujer refiere a ser víctima de violencia. En realidad, la casuística demuestra muchos hechos que han sido puestos a conocimiento de la autoridad policial, autoridad fiscal y autoridad judicial. Sin embargo, y no me voy a referir a ningún caso en particular, los medios de comunicación simplemente han dado cuenta que en algunas oportunidades, lastimosamente, se ha pretendido trasladar a las víctimas la responsabilidad de los hechos que han sufrido. Cuando, por ejemplo, se ha señalado que el tipo de ropa que usaba la víctima, o el color de sus prendas íntimas, o la forma de cómo entabló conversación con desconocidos, o el hecho, por ejemplo, de haber ingresado a una discoteca sola, o haber consumido licor con personas extrañas, entonces la hizo corresponsable de los hechos de violencia que había sufrido, entre otros, violencia sexual. Los enfoques que vemos a continuación son los enfoques que se recogen justamente en la ley 30364. Avanzamos, por favor. Este mismo documento establece como una de las pautas de actuación de las y los fiscales especializados la necesidad de prestar especial atención a las necesidades de cada una de las víctimas y el impacto que los hechos que estas víctimas han sufrido pueda implicar un requerimiento, si es que no se advierte que el juez especializado haya tenido conocimiento de la denuncia o de la investigación policial, justamente para que esta última autoridad, en el marco de sus atribuciones, pueda dictar no la medida, sino las medidas de protección que la necesidad particular de la víctima así lo determine. Para estos efectos, el trabajo de las fiscalías especializadas se ve claramente fortalecido con la intervención de UDAVIT, es decir, la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos.
Los profesionales que forman parte de UNAVIT son los llamados a efectuar ese acompañamiento a las víctimas, a quienes en muchas de las oportunidades se les tiene que hacer reconocer y entender que esos hechos de violencia en los cuales se han venido desenvolviendo no se pueden normalizar, porque eso es algo que también hay que resaltar. Muchas víctimas no se dan cuenta de su situación como tal, al contrario, han normalizado tanto la violencia que realmente consideran que estas mismas son las que han provocado el hecho de que sus agresores constantemente las maltraten físicamente o las humillen. Y quizás muchos de estos patrones obedezcan a un historial de violencia con el cual han crecido y se han desarrollado, de tal suerte que cuando llegó el momento de formar una relación de pareja, pues básicamente se han sentido relacionadas con aquellos varones que tenían las características del referente paterno, con el cual la violencia se quedó enquistada en este legado generacional y familiar propiamente. ¿Avanzamos? Una última pauta de recomendación para el trabajo fiscal tiene que ver con ese acercamiento entre la autoridad fiscal y las víctimas. Las víctimas de violencia tienen que ser visibilizadas. Tiene que haber un enfoque victimocéntrico. Y eso es lo que necesariamente cuesta que los operadores jurídicos finalmente internalicen. Las víctimas son ellos, víctimas. Y por ende, la autoridad, por más que esté sobrecargada con cientos de denuncias, pues tiene que darle un espacio de escucha activa, de tal suerte que ésta pueda depositar su confianza y no sentir que el mismo sistema especializado para la atención de sus casos simplemente tramita la denuncia como un caso más. Seguramente muchos de los que están en este momento escuchándome y a quien no puedo ver pensarán, pero eso es imposible, porque definitivamente tenemos tantas denuncias por tramitar que realmente nos faltan horas del día y días en el calendario para poder atender la problemática. Efectivamente, esa es una realidad que no se puede negar. De ahí que en diferentes espacios nosotros hemos insistido a que realmente el gobierno dé muestras reales y concretas de una política pública orientada a fortalecer el llamado Sistema Nacional Especializado de Justicia, porque solamente dejando en responsabilidad de los sectores el hecho de tener que abordar una problemática tan álgida como es la violencia, con sus propios recursos y con el número limitado de personal fiscal y personal administrativo existente, es materialmente imposible. Si nosotros hacemos un recuento del 100% de denuncias que ingresan al Ministerio Público en un año, podría señalar, simplemente con algunas décimas quizás de error, que aproximadamente entre el 40 y el 50% de este total de denuncias corresponden a tipos penales vinculados con la ley 30364. Entonces, si esto es así, no se necesita solamente que se expidan leyes, sino que esas leyes vengan acompañadas de sustento presupuestal suficiente para realmente fortalecer a las entidades que como el Ministerio Público tenemos la gran responsabilidad de abordar la problemática. Para estos efectos, como bien señala el literal de este fundamento cuarto, se debe evitar comentarios revictimizantes o estereotipados. Estos estereotipos o prejuicios, muy lastimosamente debemos decir que no necesariamente han sido superados, no solo por quienes integramos un colectivo, una sociedad, sino que todavía algunos operadores jurídicos no han podido superarlos y a veces sus decisiones vienen expresadas justamente en estos prejuicios o estereotipos que marcan la diferencia entre hombres y mujeres y que dan cuenta de un pseudo sometimiento o subordinación de nosotras las mujeres por nuestra condición de tales. Avanzamos, por favor.
Bueno, en relación a este último documento que se has pedido, que tiene que ver con una directiva de septiembre de este año, aquí básicamente se hace conocer a todas y cada una de las mujeres y los integrantes del grupo familiar que acuden a los despachos fiscales para formular una denuncia de cuáles son sus derechos, y aquí están debidamente enunciados. Entonces aquí se visibiliza claramente y formalmente qué es lo que deben exigir y demandar de parte del sistema fiscal y de parte también del sistema administrativo. Por excelencia es respeto y evidentemente un trato amable. Avanzamos, por favor. Ahora bien, el Instituto de Medicina Legal, sin duda, es un soporte más que importante en el trabajo de las y los fiscales. Avanzamos, por favor, ingeniero Mejía. Y cómo no señalar propiamente el total de cámaras GESEL y salas de entrevista única que tenemos hasta este momento. Bueno, en todo el país, conforme a los cuadros que ustedes pueden visualizar, si de cámaras GESEL se trata, tenemos solamente implementadas 110 y como salas de entrevista 59. A todo esto hay que señalar que resulta más que lamentable que a pesar de que existe en nuestro país una ley que fue promulgada y que está vigente, que declara de interés nacional la creación de tantas cámaras GESEL como despachos fiscales exista, hasta la fecha no se haya creado, y mucho menos implementado una cámara GESEL a propósito de los alcances de esta ley. Estas cámaras GESEL y salas de entrevista única existen con recursos propios del Ministerio Público, pero evidentemente no tenemos el número suficiente ni de cámaras GESEL, ni mucho menos de salas de entrevista única, para efectos de garantizar en tiempo real a las víctimas, iba a decir a las miles de víctimas, y creo que esta ha debido ser la expresión correcta, que constantemente denuncian hechos de violencia, víctimas en su mayoría niñas, adolescentes, y también penosamente por hechos de violencia sexual, que deberían ser entrevistadas con las garantías que una cámara GESEL así ofrece. Lastimosamente esto no es factible, y salvo los supuestos de flagrancia que son atendidos casi inmediatamente, digo casi porque no necesariamente es así, por temas de espacio o por temas que tienen que ver con no contar propiamente un día determinado o a unas horas determinadas con el personal que pueda coadyuvar para llevar adelante estas declaraciones. A veces se llevan adelante horas después, pero salvo los casos de flagrancia, entre la programación de una entrevista en cámara GESEL y realmente la realización, tranquilamente pueden transcurrir en el mejor de los casos entre mes y medio y 2 meses. Avanzamos, por favor. Durante el año 2020, aunque no se puede ver en pantalla, voy a permitir compartir con ustedes la cifra. Pues se han realizado 14.223 entrevistas en cámara GESEL, pero si contrastamos con la diapositiva que sigue, el total de entrevistas únicas solicitadas en cámara GESEL y o sala de entrevista única en el año 2020 fue de 23.146. Significa que no hay una correlación entre el total de entrevistas solicitadas en cámara GESEL y las realizadas. Y justamente digamos, ese espacio, de esa brecha propiamente, es falta de atención por no tener capacidad de respuesta instalada. En realidad, esto debería merecer que realmente el Estado asuma una política, como decía, real y concreta, y que esta ley vigente realmente se materialice y no quede simplemente como letra muerta. Avanzamos, por favor. En el año 2021, de enero a septiembre, porque la fecha de corte justamente es el 30 de septiembre de este año, el total de entrevistas únicas realizadas asciende a 13.572. Pero si nosotros hacemos el análisis del total de entrevistas solicitadas en este mismo espacio de tiempo, pues advertiremos que esto asciende a 36.053 solicitudes.
El Instituto de Medicina Legal, también con el ánimo de brindar al sistema fiscal herramientas, y no solamente al sistema fiscal, sino también a los peritos, propiamente que día a día efectúan una ardua labor en lo que es la valoración del daño psíquico, o propiamente la evaluación psicológica o valoración de las lesiones de las víctimas de violencia. Como sabemos, ha aprobado desde el año 2016 las guías que vemos a continuación. Ingeniero, por favor. Y estas guías son, como decía, una herramienta valiosa de atención por parte del Instituto de Medicina Legal, y que obviamente está orientado también a propiciar predictibilidad. Avanzamos, por favor. Ya hemos mencionado en algún momento el trabajo importante que realiza la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Vamos a compartir con ustedes algunas cifras. UDAVIT en el año 2020 ha atendido a un total de 12.264 personas, 10.281 mujeres, la diferencia varones, es decir, en 1983, y en lo que va de este año, el total de personas atendidas, como se puede ver, son 15.725 personas. Y nuevamente, el número mayor de personas atendidas corresponden a mujeres, por un número total de 13.151. La diferencia son varones. Información relevante a compartir con ustedes. Esta diapositiva da cuenta de información valiosa, por cuanto podemos advertir que en el año 2020 el público objetivo atendido en cuanto a rango etario fue de 2.269, si hablamos propiamente de niños, niñas, adolescentes, es decir, hasta los 17 años cumplidos, digamos, en relación al mismo grupo etario, en lo que va del año 2021 a septiembre de este año, esta población especialmente vulnerable, atendida por UDAVIT, ascendió a 3.099 personas. Ahora bien, si corremos un poquito el tipo de asistencia brindada, se podrá advertir que en el año 2020 y en el año 2021, el tipo de asistencia en mayor rango es la asistencia psicológica, toda vez que en el año 2020 se propiciaron 10.297 atenciones psicológicas, y en el año 2021, solamente hasta el 30 de septiembre, 13.008 atenciones. En cuanto a medidas de protección, también lo podemos ver en la barra siguiente, 10.810 en el año 2020, y en el año 2021, nuevamente insisto, al 30 de septiembre de este año, 8.733. En la barra contigua tenemos medidas de protección supervisadas. Y esto es importante resaltar, porque los profesionales de UDAVIT efectúan un trabajo silente de acompañamiento a las víctimas. Muchas veces las víctimas, habiendo superado propiamente las horas o los días iniciales o contiguos al punto máximo de la violencia que las lleva a formular la denuncia, o que en representación de estas alguien de su entorno, o no necesariamente de su entorno, formula la denuncia, nuevamente viene el ciclo de la violencia. Si el agresor está en libertad y el hecho de violencia no necesariamente es de suma gravedad, podríamos decir que este último podría estar siendo pasible de una investigación en libertad, y muchas veces se genera nuevamente el ciclo de la violencia ante el pseudo arrepentimiento del agresor. Entonces, muchas de estas víctimas incluso son renuentes a acudir a las citaciones que se le pueden hacer a nivel de los despachos fiscales. Y ahí UDAVIT, como decía, materializa este acompañamiento yendo a los domicilios de las víctimas, así no deseen ser recibidas, para persuadir a estas últimas y hacerles internalizar que si no continúan con la denuncia, mañana o el próximo incidente de violencia podría ser ya irreversible, porque ya lo dijimos también en algún momento. Esos indicios de violencia manifiesta, que a lo mejor empiezan con una ofensa verbal, tranquilamente mañana se podría convertir en una nueva cifra de feminicidio. Finalmente, ¿cómo no resaltar que
recientemente. Avanzamos, por favor, a la última diapositiva, por favor, ingeniero, que tiene que ver con el enfoque de género. El despacho de Fiscalía de la Nación, como se puede advertir, el 22 de octubre último, ha expedido el oficio circular que pueden ustedes visualizar en pantalla, dirigido a todas las presidencias de las Juntas Fiscales Superiores del país, a todas las coordinaciones nacionales especializadas, a la Gerencia General y a la Gerencia Central de Potencial Humano, para que incluso en todos los procesos de selección de personal y entrevistas, pues sea necesario no solamente incorporar, sino materializar el enfoque de género, a fin de erradicar esos estereotipos o ideas sexistas que marcan las diferencias entre hombres y mujeres. En fin, el Ministerio Público, de manera silenciosa, a través del trabajo responsable de muchos fiscales en el país y de todo su equipo administrativo, con el apoyo valioso del Instituto de Medicina Legal, de los profesionales de UDAVID, venimos trabajando para que en el marco de nuestras competencias las víctimas de violencia realmente puedan alcanzar la justicia que así reclaman. Muchísimas gracias a la Academia de la Magistratura, muchísimas gracias a la doctora Natalie Ingarruca por este espacio que nos ha ofrecido para hacer conocer a todas y todos los participantes estos esfuerzos que el Ministerio Público viene realizando. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora María Isabel Sokolic. Le agradecemos por su participación en este evento y la colaboración también interinstitucional por parte del Ministerio Público. Agradecemos su tiempo, ¿no? Y le damos la palabra a nuestra directora general, la doctora Natalie Ingarruca, para sus palabras de despedida y poder cerrar nuestra actividad académica. Muchas gracias, Anita. Doctora María Isabel Sokolic, muchísimas gracias por su participación en esta conferencia tan importante que nos ha brindado en la fecha, y sobre todo agradecer estas gratas experiencias que nos ha estado comentando, y hacemos extensiva para una invitación adicional posteriormente para que nos pueda acompañar y nos pueda dar más cátedra de estos temas tan importantes. Y tenga en cuenta que la Academia de la Magistratura está para apoyarlos, no solamente en la capacitación, sino también en la difusión de estos temas tan importantes. Podríamos compartir muchas experiencias académicas. Damos por clausurada este evento académico, no sin antes nuevamente agradecer al Ministerio Público y en su persona, doctora María Isabel Sokolic, su participación y su presentación en la fecha. Muchísimas gracias. Gracias, Anita, por tu apoyo, y a todos los del Ministerio Público que han apoyado, y al Poder Judicial en este magno evento. Muchas gracias, doctora Natalie, doctora María Isabel Sokolic. Reiteramos nuestro agradecimiento, así como también a todos nuestros discentes que se han conectado. Tenemos muchos comentarios de agradecimiento y positivos en el chat. A la ponencia de la doctora María Isabel Sokolic, y también agradecemos a todos los que han seguido la retransmisión del evento a través del Facebook de la Academia. Les agradecemos a todos y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, Buenas doctora. tardes. Buenas tardes. Hasta luego.